Un agradecimiento especial para Sef, LOL, Privet Rodríguez, Ramiro Max Torti, Lexus 321 y Luis Fernando Sarmiento, los cuales se unieron al canal con una membresía. Se los agradezco, los quiero. También quisiera mandarle un saludo a Russo, Patrick y Dax, los cuales me pidieron que los saludase. Que tengan un excelente día. En el mundo del gaming existen momentos destacados, desde incómodos como el desarrollador de Diablo Immortal preguntándole a sus fans si es que acaso no cuentan con celulares, ridículos como Microsoft diciendo que el Kinect es el futuro de los videojuegos cuando en realidad no lo quería absolutamente nadie, y simplemente épicos como el parry de Daigo Uehara en Street Fighter 2 durante la EVO. En este mundito puedes encontrar momentos de todo tipo, y eso también incluye a los momentos malos, por ejemplo la vez que llevaron a juicio a Mortal Kombat por ser demasiado violento. Pero entre todos ellos, en mi opinión, hay uno que destaca por encima de todos, un momento tan malo que muchos prefieren olvidar al punto de que literalmente se enteraron la mayor cantidad de pruebas, además de que casi lleva a la tumba toda una industria que apenas si empezaba a dar los primeros pasos. Esto es, la crisis de los videojuegos de los años 80 y cómo ET casi mata a la industria del videojuego. Empezamos. Esta historia tiene como principal protagonista a Atari, una marca legendaria del mundo de los videojuegos. Los inicios de Atari se remontan a 1972, cuando un tal Nolan Bushnell y su compañero Ted Dabney decidieron que querían crear juegos que, según ellos, pudieran ser jugados por cualquier persona. Ambos eran estudiantes de informática en la Universidad de Utah. Por aquellos años era común que las universidades tuvieran supercomputadoras con fines de investigación y aprendizaje. No obstante, al igual que hoy en día, eso no impedía que los videojuegos se colaran. Bien, pues en esa universidad había un mini computador DEC PDP-1. Sí, a eso se le consideraba mini computador. Mi escritorio es mucho más chico que esa cosa. Ese computador tenía el Space War, el cual es uno de los juegos más antiguos de la historia. Nolan y Ted lo vieron y se enamoraron al instante. No podían parar de viciarlo, en especial Nolan, el cual se puso recontra manija con el juego, al punto de que solía meterse al laboratorio de informática por las noches con la única y exclusiva finalidad de viciárselo. La cosa es que a Nolan y Ted les encantó tanto que un día, a modo de poner a prueba sus habilidades de informática, decidirían hacerle una copia, a esta llamándole Computer Space. Sí, así le llamaron, la inspiración estaba por los suelos. Y la copia era tan buena que llamó la atención de una empresa, Naughty Associated, la cual quería hacer una máquina arcade del juego, cosa que aceptarían y que posteriormente fabricarían 1500 unidades. Y bueno, digamos que el juego estaba adelantado a su época, tan adelantado que de hecho fue un recontra fracaso comercial. Tal fue el fracaso que tan solo 6 años después, Naughty Associated sería comprado y absorbido por otra empresa. Y es que por esos años hacer máquinas arcade era bastante caro, ya que para llevar a cabo los cálculos para el correcto funcionamiento de los juegos se requerían literalmente de supercomputadoras metidas en gabinetes, y las placas de los juegos necesitaban una cantidad pero absurda de chips, por lo cual hacer un arcade representaba un tremendo riesgo, y en el caso de no tener éxito podía matar tranquilamente una empresa. No obstante, Nolan y Ted, en lugar de tener miedo, decidieron tirar para adelante. Primero trataron de tener participación en Naughty Associated, cosa que medio lograron, pero luego le dijeron a Nolan que tenía que despintar a Ted, cosa a lo que Nolan se negaría. Es así que usando el dinero ganado por Computer Space, que formarían Atari, con el objetivo de hacer de los arcades un negocio más rentable, bajar al mínimo el riesgo y que bueno, no requerían tener una habitación con toda la maquinaria de la NASA para ser jugados. El encargado de resolver ese problema era Ted, y vaya problema que tenía que resolver. Literalmente el tipo tenía que hacer magia, tenía que encontrar la manera de minimizar al máximo posible los cálculos matemáticos complejos que requerían una gran cantidad de potencia por parte de los componentes, una hazaña equivalente a tratar de correr el Dark Souls 3 en un Samsung Pocket. Vaya recuerdos meter ese teléfono. Y luego de pasar un buen tiempo viendo cómo resolverlo, llegó a lo que estaba buscando, el Spot Motion Circuit, el cual era una tecnología que permitía mover puntos de arriba a abajo y de izquierda a derecha por la pantalla, lo cual era un golazo. Con esta tecnología las cosas iban a explotar, ya que ahora el costo para hacer placas de juegos para arcades iba a ser muchísimo menor. Dato curioso, por esta fecha salía el Magnavox Odyssey, literalmente la primera consola de la historia y que marca el inicio de la era de consolas, esta literalmente siendo la primera generación, y de hecho mal no le fue, pues vendió varias centenas de miles de unidades, bastante más que muchas que vendrían después, y eso que solamente traía 6 juegos, que para ser sinceros eran todos iguales. Y digamos que la entrada explosiva de Atari al mundo de los arcades fue algo que, bueno, empezó como una prueba para medir las capacidades de uno de sus trabajadores. Este es Alan Alcorn, un ingeniero informático compañero de
Nolan cuando iba a la universidad, el cual quería entrar a trabajar en Atari. Este tipo es el que llevaría a cabo la versión de Pong para Atari, un juego que para nada era nuevo. Es más, desde 1958 se venían haciendo versiones por diversas personas. Bien, pues digamos que absolutamente nadie esperaba algo del proyecto. Hasta ese momento todas las versiones predecesoras del Pong eran bastante malardas, somníferas a no más poder, por lo que esperar la segunda venida de Cristo de los Pongs en manos de un ingeniero junior era bastante improbable. Es más, a Nolan ni siquiera se le pasaba por la mente el comercializar el juego. No obstante, luego de pasar unos meses corrigiendo el código, digamos que efectivamente la segunda venida de Cristo de los Pongs había llegado a manos de un ingeniero junior. Si bien al comienzo del juego era más o menos lo mismo que todas las demás versiones, al pasar el rato se iban notando las diferencias. La pelota empezaba a ir progresivamente más rápido, además de que la dirección del rebote dependía de qué parte de la raqueta golpeara. Vamos, habían creado el Pong definitivo. En Atari se pegaban tremendas viciadas de lo tan divertido que les resultaba. Más encima el juego tenía sonido, por lo que era el pack completo para volverlo alto vicio. Luego de pegarse horas de vicio, Nolan dijo a casa platita y le preguntó a un amigo que tenía un bar si podía poner una maquinita de arcade ahí, a modo de prueba. El amigo le dijo, está bien. De inmediato se pusieron a elaborar una máquina, pusieron una tele en blanco y negro sobre un mueble pintado de naranja y posteriormente la pusieron en una esquina del bar. Y bueno, fue un éxito más grande de lo que esperaban. Si bien los que iban al bar lo jugaban mientras tomaban, lo cual era lo previsto, con lo que no contaban era que al pasar el tiempo irían apareciendo personas con el único propósito de viciarse al Pong sin tomarse una sola bebida. Tanto fue el éxito que el dueño del bar llamó a Nolan porque la máquina ya no funcionaba tan solo unos días después de haberla instalado. El problema, se había llenado de monedas. Una máquina de Pong generaba $40 al día, que ajustado a la inflación serían unos $220. Esto para nada pasaría desapercibido por los demás negocios, y Atari empezaría a recibir pedidos de máquinas mucho más rápidos de los que podían hacerlas. Al final del año 1973 se vendieron 2500 Pongs. De aquí en adelante pasaron un montón de cosas, desde la aparición de clones de Pong, pasando por una demanda de Magnavox por supuesto plagio de su versión de Pong, porque, oh sorpresa, tenían la patente del juego, y una casi bancarrota por fabricar demasiadas unidades de un juego que fue un fracaso. Bancarrota de la cual se salvaron por la salida del juego Tank, además de, claro, seguir sacando juegos, entre ellos uno llamado Breakout, el cual estuvo supervisado por Alcorn y programado por dos personas insignificantes que quizás ni les suena el nombre, un tal Steve Jobs y Steve Wozniak. Aunque Atari pasaba por varias dificultades, no paraba de crecer, y en un arranque de ideas visionarias por parte de Bushnell, se empezó a gestar en 1975 la idea de llevar los juegos de arcade, que fueron un éxito, al mercado doméstico. Y esta idea se gestó gracias a la aparición del MOS 6502, literalmente el primer microprocesador barato con características completas. Se dice que en comparación a los demás procesadores, como por ejemplo los de Motorola o Intel, costaba una sexta parte de lo que los demás costaban. No obstante, si bien Bushnell tenía confianza plena en que el proyecto sería un éxito, tampoco era un kamikaze. Realmente Atari no se podía permitir fabricar una consola por su cuenta. Literalmente se habían salvado de la bancarrota por los pelos y meterse en el terreno de las consolas. En caso de no tener éxito, pues digamos que los terminaría por llevar a la tumba de forma definitiva. La idea medio que se estaba descartando hasta que se enteraron que otras empresas ya estaban haciendo las consolas domésticas con cartuchos intercambiables, y algunos ya estaban empezando a salir en el mercado, cosa que no era preocupación hasta que se dieron cuenta que poco a poco les empezaba a disminuir la concurrencia a los arcades, disminución que era poca, pero eso ya representaba un peligro. Es así que Nolan decidiría vender Atari por $28 millones a Warner Communications. Para esto le compró la participación de la empresa a su amigo Ted. El trato era que Warner se quedaría con Atari y todas sus divisiones, a cambio les darían respaldo financiero para elaborar la consola. Es así que nacería Atari Video Computer System, o como absolutamente todos lo conocen, Atari 2600. Esta se empezaría a comercializar en octubre de 1977 a un precio de $199, $800 de la actualidad, lo cual es una barbaridad. El precio y el desconocimiento harían que la gente se la pensara bastante antes de comprarla. Algunas personas incluso creían que solamente servía para jugar el Pong, no se les pasaba por la mente que había más juegos. Esto hizo que durante 1977 y 1978 solo se vendieran la mitad de lo que se había planeado. Y bueno, para completar el conjunto de sucesos desafortunados, Nolan Bushnell abandona Atari en 1978, luego de varios cruces con la directiva de Warner, principalmente debido a la forma curiosa de motivar a los trabajadores que tenía Bushnell, que incluía desde lo más tranqui, como fiestas en jacuzzis, hasta lo más desquiciados, el consumo de sustancias que no voy a mencionar porque YouTube me pega. Estas actividades como que no iban con el método corporativo que tenía Warner, y por eso no les gustaba. A Nolan tampoco le gustaba el futuro corporativo que se le venía a su querida Atari. Y todo esto hizo que, bueno, Nolan se despintara. El puesto de Nolan sería ocupado por Ray Kassar, un empresario
empresario puro y duro. Y se suele decir que a partir de aquí es cuando la decadencia de Atari empezó, pero bueno, es discutible. Con Casar al frente del manejo de Atari, se empezaron a tomar decisiones que hoy en día simplemente se podrían clasificar como desquiciadas. Lo primero que hizo fue cambiar el trato que recibían los desarrolladores. Se les bajó el sueldo y se los puso al mismo nivel de un trabajador cualquiera. Es decir, cobraban exactamente lo mismo que los tipos de las fotocopias. También les prohibió poner sus nombres en los juegos, según él, por considerar que, en realidad, fueron hechos por Atari. El tipo en una entrevista les llamó primas donas histéricas. Básicamente les estaba diciendo, hacen problemas por los loles. Se dice que una vez un desarrollador le pidió a Casar mínimo un reconocimiento, a lo que Casar lo sacó de la oficina y tiró la frase: con respecto al producto, ustedes son tan importantes como el tipo en la línea de montaje que ensambla. Obviamente los desarrolladores sabían lo importante que eran, y una gran cantidad de ellos dijeron: ya está, loco, me voy a la mierda. Y se fueron de Atari para crear su propia compañía. Por ese tiempo, la recién creada Activision. No obstante, dentro de todo, a Casar le chupó un huevo, ya que Atari estaba facturando más que nunca. Pasó de 75 millones de dólares en 1977 a 2.200 millones en 1980. La principal razón de esto es que en lugar de hacer juegos propios, decidió ir por éxitos seguros, como por ejemplo Space Invader, para el cual fue a Japón, obtuvo los derechos y desembolsó $11.000 para que un tal Rick Mauser hiciera la conversión. Para 1980, Atari dominaba por completo el mercado de los videojuegos, tanto en arcades como en consolas, pero poco a poco un problema se estaba haciendo presente: el problema de patentes. Digamos que Atari desde su creación había tenido problemas con la mentalidad de patentar, tanto en respetar las patentes de otras empresas como las de crear las suyas. Por algo se comieron la demanda de Magnavox. Este problema escalaría con la Atari 2600, pues empezarían a aparecer en tiendas cartuchos de clones de juegos de Atari, de una calidad bastante mala. Y mira, si este es un juego de calidad, imagínate lo que tenían que ser en esos tiempos esos juegos. Esto indirectamente estaba haciendo que la gente empezara a perder la confianza en la Atari 2600. Y no es como que Atari pudiera demandarlos, porque uno, eran un montón, y otra porque, de nuevo, no tenían ninguna patente. Y cualquiera podía hacer y comercializar su propia copia de Breakout de calidad miserable sin ninguna consecuencia. Casar, consciente del problema que se podía gestar, trató de patentar algunos de los juegos de Atari, sin mucho éxito porque ya era demasiado tarde. Así que no le quedó de otra que llevar a cabo la estrategia de una empresa honesta: hacer y vender productos de calidad. Básicamente tenían que repetir lo hecho con Space Invader, dar algo que solamente ellos podían dar. O bueno, en teoría, porque ya veremos que la cosa medio que salió mal. Por otro lado, se estaba llevando una batalla legal de proporciones bíblicas contra Activision, pues los tipos sacaban juegos mejores que los de Atari, y como que a los de Warner mucho no les gustaba la idea. Y Activision estaba todo tranqui, pues los cartuchos que ellos hacían se vendían más, y por ende estaban nadando en guita. Por lo tanto, la batalla legal pues no les estaba afectando en lo más mínimo. Volviendo con Casar, a finales de los años 70, habían conseguido los derechos para llevar a cabo conversiones para consolas de los juegos de Namco, y Pac-Man, siendo un éxito en arcades, era el candidato perfecto. Casar hizo una regla de 3 y le habló a Todd Fry para que hiciera la conversión. No obstante, hay que recordar que Casar era un empresario. A Todd le dieron muy poco tiempo, 5 meses, y Todd realmente quería hacer una conversión decente del Pac-Man de arcade, pero eso necesitaba tiempo, y eso es algo que justamente, simplemente no tenía. Un arcade y una consola por esos años era algo así como comparar en la actualidad la potencia de una calculadora científica con una Play 5 o un Xbox Series X. No hay punto de comparación. Todd hizo todo lo que pudo y entregó esto. Las diferencias eran bastante evidentes. Casar esperaba vender un montón, y por eso mandó a fabricar 12 millones de cartuchos de Pac-Man, y realmente las copias se vendieron bastante bien. Es más, el juego pasó a ser el más vendido de esos años. No obstante, algunos sí vieron la realidad: el juego era malardo. Incluso algunos devolvían los cartuchos de Pac-Man, y hasta la prensa se daba cuenta de ello. Las personas empezaron a ver de reojo a Atari. La desconfianza, en lugar de bajar, solamente crecía. La crisis empezaba a asomarse lenta pero progresivamente. Aunque en Atari no había demasiada preocupación. Es más, el éxito de Pac-Man los puso en un estado de nos vamos a comer el mundo. No obstante, pronto lo pagarían bastante caro. Steve Ross, CEO de Warner Communications, se puso en contacto con Steven Spielberg y Universal Pictures con el objetivo de llegar a un acuerdo para hacer un juego basado en la película de E.T., sin consultarle absolutamente nada a Casar, y sobre la mesa puso $25 millones para obtener los derechos. Y cuando Steve, todo emocionado por el trato que acababa de hacer, se lo comentó a Casar, este último dijo: creo que es una idea estúpida, nunca hemos hecho un juego de acción sobre una película. Pero bueno, el trato ya estaba hecho, así que a seguir por adelante. Es así que a finales de julio Warner anunciaría
pensaría que había adquirido los derechos exclusivos a nivel mundial para producir un juego basado en la película. El encargado de hacer el juego sería Howard Scott Warshaw. Y ahora quiero que hagamos cuentas. Kazar llamó a Howard el 27 de julio de 1982 para que se encargara del desarrollo del juego. Bien, pues a Howard le pidieron terminar el juego para el 1 de septiembre de ese año, es decir, tenía poco más de un mes para terminarlo. Pero el tipo, más que asustarse, se entusiasmó, pues por fin podía crear un juego para la Atari 2600 que fuera medianamente innovador. Eso, y que Kazar, habiendo visto que tratar mal a los desarrolladores como que no era una muy buena idea, le ofreció a Howard $200.000 y unas vacaciones pagadas en Hawái. Nada mal, la verdad. Estando el proyecto en camino, los de Atari y Warner ya sentían el olor a billetes que les iba a llover. Para ET hicieron un análisis de mercado y pronosticaron que las ventas se irían a las nubes. Eso en base a lo popular que era la película. Y si bien cuando le mostraron el juego a Spielberg mucho no le gustó, pues él pensaba que sería algo más parecido a Pac-Man de Namco, lo hecho estaba. Ahora bien, debido al poco tiempo que había, los de Atari decidieron omitir la prueba de opinión del juego al público. Para ellos la gente lo iba a amar y se harían colas interminables de gente para tratar de comprarlo. Los minoristas estaban como locos pidiendo unidades de ET, hasta negocios que nada tenían que ver con videojuegos o entretenimiento de ese tipo querían unas cuantas copias para vender. Y entonces llegó el gran día. Diciembre de 1982. Las colas para comprar ET son gigantescas. Se venden decenas de miles de copias por minuto. La fiebre para obtener el juego que todos los niños quieren es real. Kazar y Steve ya se frotan las manos con las montañas de billetes que les está a punto de caer. No obstante, rebalsa el vaso. Este juego es una basura. La crisis de los videojuegos de los años 80 ha empezado. Si bien en un principio se calcula que el juego había vendido aproximadamente 1.500.000 copias, la realidad es que muchas de esas copias fueron devueltas a los negocios. Los diarios, la radio y la televisión empezaron a advertir sobre el juego. Los padres estaban furiosos. No comprendían cómo se podía vender un producto tan malo y estar orgulloso de ello. Niños se quejaban diciendo que el juego simplemente no era divertido. Atari había mandado fabricar 4 millones de cartuchos de ET, que esperaba vender bastante rápido. No obstante, los minoristas, viendo que literalmente la gente les estaba devolviendo el juego, además de que estaban pasando olímpicamente de él, empezaron a cancelar sus pedidos a Atari. Al final no vendieron ni la mitad de lo que preveían, pero esto apenas empezaba. ¿Recuerdan que les dije que Pac-Man de Atari fue un éxito? Bueno, en realidad fue un fracaso. De esas 12 millones de copias, solo vendieron 7, y a partir de la salida de ET, la gente ya simplemente no confiaba en la industria del videojuego. Es así que las ventas se desplomaron. Pero Atari no fue el único que sufrió por esto. Otros competidores, como Mattel con su Intellivision, también sintieron la crisis. Y no solamente se restringía a la industria del videojuego, almacenes y cadenas de supermercados también, algunas llegando a quebrar, dejando un montón de gente sin trabajo. A la lista del desastre se le sumó la Atari 5200, una consola que fue lanzada a modo de sucesora de las 2600 en 1982, la cual solamente vendió 1 millón de unidades, y que bueno, obviamente viendo ese número te das cuenta que es un fracaso. Para finales de 1983, Atari registraba una pérdida acumulada de $535 millones. Este desastre generó una gran cantidad de material que no se vendió, desde copias de juegos hasta consolas. Y aquí nace una bizarreada que por años se pensaba que era solamente un rumor, hasta que bueno, lo lograron confirmar. Como mencioné, Atari tenía una gran cantidad de material que no se vendió, y obviamente eso había que almacenarlo. Bien, pues los almacenes no eran para nada baratos, y les cobraban por día almacenado. Atari y Warner estaban perdiendo mucha plata, y si querían vender algo lo tenían que hacer por un precio bajísimo, o de plano no lo venderían, y almacenarlo hasta que todo se estabilice era igual de costoso. Es decir, hicieran lo que hicieran, seguirían perdiendo guita. Entonces se llegó a la conclusión de que era mucho más barato deshacerse de todo, en lugar de seguir manteniendo las cosas que, de plano, no se iban a vender. Es así que se cargó una gran parte del material, se contrató un equipo de excavación, y así fue que enterraron todo el material en una parte del desierto de Nuevo México. El rumor empezó cuando la revista Almogordo Daily News tiró la data de que se habían visto camiones cargados con cartuchos de Atari, y el rumor se mantuvo así, como un rumor, hasta que el 28 de mayo de 2013, cuando una compañía de entretenimiento se le permitió acceder al lugar, y se pusieron a cavar en donde más o menos se especulaba que se había enterrado. Y bueno, muchos no tuvieron que cavar, encontraron los restos de ET y de varios otros juegos más, confirmando así el rumor. Howard dijo que nunca había creído en el rumor, no obstante para él fue un momento bastante nostálgico.
Volviendo a los 80, Warner Communication estaba debilitado, al punto de tener que vender el 20% de las acciones de la empresa. Atari estaba en la bancarrota y Warner ya no le veía el sentido a seguir manteniendo una marca que le estaba generando bastantes pérdidas. Es así que en 1984, Atari sería vendida en todas sus divisiones, la primera de muchas ventas, compras, fusiones y quién sabe qué más. Y cuando toda la industria parecía muerta, pues la gente simplemente no confiaba en nadie, vino una empresa a continuar donde lo había dejado Atari, esta vez haciendo las cosas bien, poniendo estándares de calidad y un excelente equipo legal que incluso por estos días son el terror de sus propios fans. Nintendo con la Nintendo Entertainment System, o como todo el mundo la conoce, la NES. Pero esa es historia para otro día. Si bien Atari medio que sobreviviría hasta estos años, realmente nunca pudo volver a su estado pre-crisis. Es más, varias empresas que compraron la marca terminaron por quebrar. Es triste ya que todo lo que conocemos y nos encanta de la industria fue planteado por Atari, incluida la piratería de videojuegos. La moraleja de esta historia es que hay que patentarlo todo. Así mínimo te puedes dar un lance y ganar unos dólares demandando una empresa más grande. La otra moraleja es que no importa qué tan grande sea una empresa, si empiezan a hacer cosas raras, pueden caer y llevarse consigo toda una industria. Por cierto, si se preguntan qué pasó con Kazaa, la directiva de Warner Communication lo demandó por sabotaje empresarial y supuestamente por usar información privilegiada para ganar dinero a punta de especulación con las acciones de la empresa. Demanda que no llegó a ninguna parte porque nunca se pudo probar nada. Obviamente lo despintaron de Atari antes de venderla. ¿Y saben a quién más despidieron de una empresa de la cual era director? Así es, a John Romero, del cual tengo un video por si gustas verlo. La verdad es que esta historia tiene unos acontecimientos, vamos a decir, curiosos e incluso hasta chistosos. Todo empezado por dos personas que quisieron llevar al terreno de lo viable un sueño que al final terminó por hacerse realidad. En fin, eso fue todo. Espero que les haya gustado el video. Si es así, dejen su like, comenten, compartan y suscríbanse. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, Instagram, Twitter y la plataforma morada. Y si no es mucha molestia, también en el canal secundario. Les mando un abrazo a todos los que me apoyan día con día. Yo me despido, hasta la próxima. ¡Chao! Gente, paso para avisarles que activé las membresías del canal para aquellas personas que deseen apoyarme monetariamente. Son 3 niveles, pero tranquis. Los 3 niveles tienen los mismos beneficios, los cuales son ver los videos con anterioridad, la mención en mis videos, además del uso de insignias y emojis del canal. Así que si quieren apoyarme de forma monetaria, se los agradecería un montón. Los amo.